Carlos Mototo, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí un martes más en el Es lo que hay, ¿no? Un martes más no, un martes muy especial, pero Hombre, vamos a sí. ello. Vamos Claro, a ello. claro, tenemos hoy jaleíto, efemérides varias, y de efemérides vamos a estar hablando, ¿no? Sí, señor, porque vamos a empezar por los 2 años de la guerra de Ucrania Por la y guerra en Ucrania, sería en mejor Ucrania. decir, Vale, sí. que se cumplen este próximo sábado. Bueno, ha puesto del revés, si ya la pandemia puso del revés el panorama de las relaciones mundiales y también internacionales y también nuestra forma de vida, la guerra de Ucrania no solamente ha puesto del revés o ha consolidado ese cambio de paradigma en muchos sentidos de la vida, tal y como la conocíamos, al menos en Occidente, antes de la pandemia, pues ha terminado, digo, esa guerra de consolidarlo muchos aspectos, no solamente a nivel político, sino también a nivel económico, que vamos a tratar de analizar pues a lo largo de los próximos minutos hoy aquí en el Es lo que hay del Yure Directe. Y no sé, Manolo, pero yo creo que lo mejor sería comenzar, bueno, pues con permiso de France 24 horas, comenzar emitiendo una grabación realizada, que se puede encontrar en YouTube, de hecho, por parte del canal de televisión France 24 Horas en español, y que explica mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros y de forma más sintética, pues qué es lo que ha sucedido en estos 2 años de guerra, que yo creo que sería bueno que como introducción nuestros oyentes y también nuestros espectadores pudieran ver aquí en Facebook, los que lo vean por Facebook, y también escuchar los que lo escuchan por la radio. ¿Te parece? Me parece lo que podía añadir yo es que recomendamos después, si les ha interesado, que busquen ellos mismos en YouTube el programa o el El trozo que vídeo. vamos a poner de France 24, y que lo vuelvan a ver, porque hay datos, hay referencias que a lo mejor hay que escucharla dos veces e incluso tomar alguna nota, como vais a oír y vais a ver. Bueno, Así pues que marca cuando tú tiempos. quieras, a la una, a la de dos y a la de tres. Este 24 de febrero se cumplen 2 años desde el inicio de la guerra en Ucrania. En este video explicamos cuál es la situación actual del conflicto y qué se espera durante el 2024, cuando la ayuda que pueda recibir Ucrania de sus aliados y en particular de Estados Unidos será decisiva en el curso de la guerra. En los últimos 12 meses, las confrontaciones se han mantenido prácticamente igual a como estaban en su primer aniversario, en lo que se ha convertido en una gran guerra de desgaste. Moscú ha consolidado el dominio de un corredor que va desde las provincias de Lugansk y Donetsk en el norte hasta la península de Crimea, anexada en 2014 a Rusia en el sur. Aunque en 2023 Ucrania lanzó una fuerte contraofensiva para recuperar los territorios ocupados, esta no tuvo éxito. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres atribuye este fracaso tanto a la falta de equipos y municiones de artillería, principalmente por el congelamiento de la ayuda de Estados Unidos, como a errores tácticos y a una tenaz resistencia de Rusia que no escatima en las pérdidas humanas. Ahora ambos países se han atrincherado y los avances son cada vez más difíciles para ambos bandos. En las últimas semanas, la principal batalla se libró en Avdiivka, de donde las tropas ucranianas se retiraron tras feroces enfrentamientos con las fuerzas rusas, que finalmente tomaron la ciudad en su mayor victoria en casi un año. Otras batallas persisten en las afueras de Bakhmut, en Lugansk o en Robotín, en la región de Zaporilla. Aparte de los ataques en el frente, Rusia sigue lanzando drones y misiles sobre ciudades ucranianas para debilitar a su oponente en el invierno y mantiene el bloqueo a los puertos ucranianos. Kiev, por su parte, ha lanzado ataques con drones contra infraestructuras rusas e incluso también contra su capital, Moscú. Impacto humanitario de la guerra.
Las víctimas civiles ucranianas serían entre 10.000 y 22.000 según distintos estimados. 5,2 millones de personas son desplazadas internas, 6,2 millones han tenido que huir del país y 17,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria de acuerdo a Naciones Unidas. La ONU y Amnistía Internacional también han denunciado el traslado forzoso y torturas de ciudadanos ucranianos, especialmente de niños y de ancianos, por lo que acusan a Rusia de crímenes de guerra. Bajas en el frente de batalla. Según los rusos, Ucrania ha perdido 383.000 uniformados entre muertos y heridos. Los ucranianos, por su parte, no revelan estos datos, pero Estados Unidos, a agosto pasado, cifraba entre 70.000 los soldados ucranianos muertos y entre 100.000 y 120.000 los heridos. Ucrania afirma que Rusia ha tenido 372.000 bajas, de las cuales más de 150.000 soldados habrían muerto. Moscú, por su parte, acusa a Ucrania y a Occidente de exagerar el número de soldados muertos en la guerra y dijo que tienden a subestimar las pérdidas ucranianas. ¿Qué se espera en los próximos meses? Para Ucrania, 2024 puede ser decisivo. Kiev sufre desde los últimos meses de 2023 de la congelación de ayuda militar de Estados Unidos, paralizada por la oposición de republicanos pro-Trump en el Congreso, lo que se traduce en una severa falta de municiones de artillería y de defensa antiaérea. Y si el republicano gana las elecciones en noviembre, ya ha dicho que puede suspender la ayuda militar, lo que daría ventaja a Rusia y le comportaría devastadoras consecuencias a Ucrania. De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ISS, tanto Ucrania como Rusia necesitan recomponer sus filas y multiplicar su armamento tras 2 años en el frente si quieren lograr avances significativos. En Rusia, Putin ha puesto en pie una economía de guerra, pese a las sanciones, y anunció que aumentará este año el gasto militar. Para el ISS, Moscú intentará aprovechar en 2024 su superioridad bélica actual. Es probable que mantenga una ventaja en el fuego de artillería durante el transcurso del año y más allá. Rusia también seguirá regenerando su poder de combate, reclutando más de 10.000 soldados por mes. El centro de pensamiento Carnegie Endowment, con sede en Estados Unidos, considera, al igual que el ISS, que el próximo año continuará en una guerra de desgaste y cree que una nueva ofensiva de Ucrania, de llegar, no lo haría hasta 2025. Y justamente el presidente Volodymyr Zelensky está intentando dar un giro a la estrategia de la guerra y ha hecho cambios estructurales en la cúpula militar con la remoción de su comandante, el popular Valery Zaluzhny. Espero tales cambios en las Fuerzas Armadas de Ucrania en un futuro próximo. Debería estar sobre la mesa un plan de acción realista y detallado para las Fuerzas Armadas de Ucrania para 2024. Ayuda internacional. En cualquier caso, para Ucrania es clave cuánta ayuda ofrecerán los aliados occidentales este año, en especial Estados Unidos. Desde 2022, Kiev ha recibido 350.000 millones de dólares en ayudas, de los cuales 75.000 millones han provenido solamente de Washington. Algunos socios como Reino Unido, Francia y otros países europeos ya han dicho que seguirán apoyando a Ucrania en la guerra, pero en Estados Unidos las cosas no se están viendo tan claras. Como decíamos, en la Cámara de Representantes del país, los republicanos partidarios de Trump bloquean el apoyo a Ucrania y si Trump gana las elecciones de noviembre podría cortar por completo e indefinidamente el flujo de armamento y ayuda estadounidense. Así las cosas, de los resultados de las elecciones de Estados Unidos dependerá en gran medida el futuro de esta guerra. Si les sirvió el video para entender la situación de la guerra en Ucrania y lo que se prevé para el conflicto en 2024, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos. Bueno, Manolo, pues yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto y creo que también, bueno, pues tenemos una serie de datos o de informaciones que nos permiten comprender que esta guerra está suponiendo un pozo sin fondo. Está suponiendo un pozo sin fondo porque has visto la cifra escalofriante de 350.000 millones de dólares de ayuda en 2 años internacional a Ucrania en apoyo de su posición. Qué tiempos tan extraños y qué tiempos tan difíciles, porque esta guerra podía haberse evitado. Esta guerra podía haberse evitado fácilmente si hubiera habido pues un acuerdo
como el que en su momento, en el año 2022, finales de el año 2022, se produjo en las negociaciones que se produjeron, como digo, en Crimea, y que terminaron en febrero de 2022, prácticamente nada más empezar el conflicto, marzo de 2023, y que supuestamente habrían concluido con un principio de acuerdo para evitar la situación que se estaba entonces bélica produciendo, que llevaba 15 días nada más, con pues el acercamiento de tanques principalmente, de blindados a la ciudad de Kiev, a la capital, y que pese al preacuerdo alcanzado en Crimea, pues acabó con nada más y nada menos que el servicio secreto ucraniano matando a uno de los miembros de su propia delegación negociadora, un tal Denis Kirev, que había sido ejecutivo bancario de uno de los principales bancos, y al que el gobierno ucraniano de Zelensky acusó de ser un espía ruso, y por tanto justificar su ejecución sumaria bajo custodia policial al nada más volver de esas negociaciones. De hecho, las negociaciones no se produjeron, como he dicho, allí, sino fueron el 28 de febrero en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, es donde se produjeron aquellas primeras negociaciones que acabaron con una especie de preacuerdo para un alto el fuego inmediato, la muerte con un disparo bajo custodia policial de este negociador dio lugar a un giro radical en las posiciones belicistas del gobierno de Zelensky, y lo que en principio parecía que era un conflicto territorial se convirtió, como hemos visto en el resumen del vídeo, en una terrible guerra de desgaste. Se habla de más de 300.000 bajas por cada bando en algunas de las estimaciones, que por supuesto las partes implicadas reducen a bastante menos de 100.000, y se habla también de pues un poco cómo ha cambiado todo el panorama internacional. ¿Cómo ha cambiado el panorama internacional? Pues bueno, es muy necesario recordar que todo el mundo sabe, ha oído hablar de la revolución del Maidán, ha oído hablar del independentismo de la zona del Donetsk y de Lugansk, ha oído hablar de las matanzas de unos y otros entre 2014 y 2015 y la invasión de Crimea. Ha oído hablar, en definitiva, de distintas ofensas con resultado de muerte de uno y otro bando antes de la guerra. Pero de lo que se oye hablar menos es de que precisamente a partir de 2019 el gobierno de Ucrania estaba ya en la fase decisiva de negociaciones para renovar el tratado gasístico entre Rusia y Ucrania, que daba a su vez servicio al resto de Europa, pasando principalmente por Alemania, a través de los famosos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y ese tratado gasístico tenía que renovarse como muy tarde en el año 2022. Esto, lejos de ocurrir, lo que acaba provocando con el estallido de la guerra es que los servicios secretos ucranianos, unidos a los servicios secretos finlandeses y a los servicios secretos de Dinamarca y, por supuesto, de Estados Unidos, acaban volando, haciendo una voladura controlada del oleoducto Nord Stream 2, y en consecuencia, se rompen literalmente, vuelan por los aires todos los puentes de un acuerdo focalizado en cuestiones estrictamente territoriales para convertirse en unión de la imposición de sanciones que empieza en ese momento, primero Estados Unidos y luego la Unión Europea de manera inmediata, tratando además de globalizarlos internacionalmente, sanciones económicas, pues como digo, hace saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo o de paz temprana una vez iniciado el conflicto, y por el contrario dirige la guerra a cuestiones que ya exceden muy mucho de la cuestión territorial y entre dos países, la cuestión fronteriza, vamos a llamarla así, que era el origen inicial del conflicto bélico, es decir, los presuntos derechos de la población rusófila en Lugansk, Donetsk y, en definitiva, el este de Ucrania, en la frontera con Rusia, a poder o no independizarse de Ucrania y
anexionarse a Rusia, bueno, pues esta causa inicial del conflicto se ve superada, amplificada a partir de la voladura del Nord Stream y del cálculo, o sea, el cambio en las relaciones energéticas para Europa, que pasan de depender del gas ruso a depender del gas licuado que viene de Estados Unidos a precio 5 veces más caro, siempre hay que recordarlo, de lo que se adquiría por la vía rusa, pues, como digo, convierte todo este conflicto ya en un conflicto literalmente geoestratégico a escala global. Ya no es un conflicto regional, es un conflicto entre dos países por una cuestión fronteriza, como ha pasado tantas horas veces, y que se acaba resolviendo mejor o peor de forma diplomática, sino que se convierte en un conflicto geoestratégico a escala global. Y es donde se revela realmente quién está al mando de la dirección de cada uno de los dos lados del frente bélico, ¿no? No es Zelensky el que está al mando del conflicto bélico en el lado ucraniano. Es evidente que son las agencias de inteligencia norteamericanas las que manejan, aceleran, bajan y recortan y vuelven a acelerar el conflicto por el lado ucraniano. Yo hace unas semanas, Manolo, dije aquí que muy probablemente la guerra acabaría en 2024, no llegaría a 2025. Es decir, es posible que acabe en este segundo año. Y lo decía basado no solamente en cuestiones relacionadas con el bloqueo que en el vídeo pues, nos han recordado de los representantes electos del Congreso de los Estados Unidos del Partido Republicano al suministro, a la continuación del suministro de armamento y financiero por parte de los Estados Unidos, 75.000 millones de esos 350.000 de ayuda internacional, nos contaban en el vídeo, sino tampoco lo decía solo por la cuestión de la posibilidad del eventual triunfo en las elecciones de noviembre presidenciales norteamericanas de Donald Trump, sino que también había una manifiesta superioridad ahora mismo en el frente de guerra por parte del ejército ruso, que ha dado lugar a, pues, entre otras cosas, la reconquista, bueno, o el control definitivo de Avdiivka. Es una ciudad, pues, que se recuerda mucho a una especie de espejo a la toma de Bakhmut, justo en la frontera, ¿no?, que permite consolidar definitivamente toda esa franja, que para los que hayan visto el vídeo, pues va desde el norte del Donbass hasta Crimea, en el sur, ¿no? Toda esa franja este de la frontera, en definitiva, ucraniana, que ha sido un poco siempre la aspiración territorial de Putin. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que la supuesta prometida y tan cacareada invasión, o mejor dicho, contraofensiva ucraniana de la pasada primavera y verano fracasó estrepitosamente. Porque naturalmente que Zelensky necesitaba una gran victoria en esa contraofensiva, algo que fuera más simbólico que reconquistar la central nuclear de Zaporilla, cuando tienen los rusos a 30 kilómetros, no llega, de distancia de la central, que la pueden recuperar en una ofensiva concreta cuando quieran, sino que se precisaba una consolidación de una reconquista de posiciones importante para que sus socios internacionales que le financian la guerra siguieran apostando por seguir soltando dinero y más dinero. Esto no ha sucedido. Hay una desmoralización evidente, hay además un desgaste lógico y previsto por todos los analistas militares desde el comienzo de la guerra respecto a que los soldados no caen del cielo, no son robots. Los soldados tienes que tenerlos y evidentemente hay una desigualdad, un desequilibrio gigantesco desde el punto de vista de efectivos militares movilizados en el frente por parte de Rusia, que se nos hablaba de que incluso Putin acaba de anunciar, o ha anunciado hace poco tiempo, la movilización de 10.000 soldados nuevos mensualmente, lo cual evidentemente deja en muy mal lugar la estrategia bélica o militar ucraniana y estadounidense, en la medida en que, si hay, incluso aun aceptando que hubiera
una igualdad más o menos en el número de bajas de soldados fallecidos en el frente o heridos en el frente, aun suponiendo que eso fuera verdad, que es dudoso que sea verdad, pero aun suponiendo que eso fuera verdad, aun aceptando eso, vamos a ver, ante una eventual estrategia de guerra de desgaste, ¿quién va a acabar teniendo que mandar a los abuelitos al frente? Antes, evidentemente, Ucrania, porque tiene mucha menos población que Rusia, tiene mucha menos capacidad de movilización de población de Rusia, teniendo en cuenta los millones de exiliados, aunque sea la mayoría mujeres y niños, que en este momento tiene circulando acogidos por el resto de Europa. Por lo tanto, la expectativa de que esta guerra pudiera prolongarse mucho más en el tiempo, claro, evidentemente ahora, como no puede basarse en cuestiones estrictamente de número de soldados combatientes, pues hay que fiarla a otro tipo de guerras que de momento pues parecen no se han comprobado, digamos, en el campo de batalla, que son las estrategias casi de ciencia ficción de la guerra pues tecnológica. Y cuando digo tecnológica me refiero al uso de drones de una manera más masiva todavía de lo que ya hemos visto aparecer en este conflicto armado, y también la cuestión relativa precisamente a las infiltraciones o a los hackeos de determinadas estructuras estratégicas. Esto, por ejemplo, lo ha utilizado con alguna frecuencia para la destrucción, por ejemplo, de puentes en Crimea, la inteligencia ucraniana. Operaciones de sabotaje controladas que generalmente hacen mucho daño, pero claro, aquí estamos hablando de un oso como el oso ruso, en donde por más daño que le hagan no deja de ser una picadura de un mosquito en un oso, ¿no? Con lo cual, la comparación con la devastación que puede causar y causa el ejército ruso en la sociedad civil ucraniana es bastante desequilibrada. Dicho esto, a mí me gustaría terminar un poco este pequeño repaso que hemos hecho por los 2 años de guerra en Ucrania, recordando un poco que ahora mismo quien verdaderamente se encuentra en una encrucijada no es Estados Unidos, sino Europa. Y en Europa lo saben, y lo saben sobradamente. Saben que, de hecho, el señor Trump ha amenazado de nuevo, ahora ya que está en campaña electoral, aunque esté solamente en primarias del Partido Republicano, con desentenderse de la OTAN. Esto ya no solamente lo ha dicho ahora. Cuando era presidente, tenemos que recordar la especie de chantaje que le hizo a todos los países firmantes de la OTAN con su obligación de subir su presupuesto militar al 2%, la subida de los presupuestos militares, incluso en los países más renuentes como España, ha sido espectacular, precisamente como consecuencia de este conflicto armado que estamos contando hoy, del que se cumplen 2 años este sábado, y además de esto, ya ha amenazado en varias ocasiones que sus peculiares relaciones con el señor Putin pues pueden dar lugar a otro tipo de acuerdos al margen de la OTAN. Esto deja los pies de los caballos a Europa desde el punto de vista de su defensa. Si considera, como parece que existe un consenso generalizado entre las diplomacias y los estados militares de los países de la Unión Europea, más allá de la OTAN, de que bueno, pues la cuestión de la posible victoria del ejército de Putin o rendición por inanición de Zelensky y de Ucrania implicaría necesariamente, como si fueran fichas de dominó, un corrimiento, si no inmediato, si paulatino, de anexiones o de presiones insoportables de países que forman parte de la Alianza Atlántica de Europa, como son en primer lugar los países bálticos y luego Finlandia y Suecia y Noruega, ¿no? Sería por donde supuestamente el corrimiento podría empezar. Esto, que no deja de ser un escenario bélico posible, pero no, desde luego, seguro que vaya a producirse en caso, como digo, de derrota militar definitiva de Ucrania, le deja a Europa sin la certidumbre que hasta ahora tenía de poder invocar la aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN para que Estados Unidos acudiera en su socorro en caso de una confrontación militar o diplomática o prebélica directa con Rusia. Y este es el gran
el gran meollo de la cuestión, en mi opinión, acerca de qué va a pasar después de que termine la guerra. Si la guerra termina, como todo hace prever, de manera en la cual Rusia consiga sus objetivos, aunque solo sean la de anexionarse el Donbass. Y eran los objetivos del principio, en el fondo, es decir, lo que quería era el Donbass. Efectivamente, bueno, pero también hablaba de la desnazificación del régimen de Kiev y también seguramente en una eventual capitulación del régimen de Zelensky habría imposición de medidas adicionales, además de la puramente territorial, que tendrían mucho que ver con algo que, por otra parte, también afecta directamente a la Unión Europea, que recordemos ha admitido a trámite la solicitud por la vía de urgencia de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, y que por tanto ya no solamente es que estuviéramos hablando de un Estado apoyado por la Unión Europea, sino un Estado que podría pasar a ser de una manera incluso precipitada miembro de la Unión Europea. Esto cambia radicalmente las reglas del juego aquí en Europa, y las cambia en el sentido, no solamente como nos han estado contando los agricultores en huelga en toda Europa, con la amenaza que supone para la agricultura de los países que forman parte de la Unión Europea hasta la fecha la entrada en el Tratado de la Unión de Ucrania, por la competencia que supone, digo, competencia tremenda en materia de cereales, por ejemplo, ¿no? Es decir, las cosechas de cereales en Valladolid o en donde se cultivan cereales, por ejemplo, aquí en España, pues se van a ir a hacer puñetas, porque no hay competencia posible si pueden comerciar como miembros de la OTAN los grandes silos de granero que tienen en Ucrania, por poner un ejemplo. Pero no solo esto, claro, es que si no hay opción a una defensa conjunta con Estados Unidos, aunque solo sea desde el punto de vista disuasorio, la posición de la Unión Europea frente a Rusia, a una Rusia envalentonada que puede imponer en una capitulación eventual sus condiciones respecto a anular la solicitud de adhesión a la Unión Europea, respecto de anular los compromisos que pueda tener el gobierno de Zelensky a nivel internacional, de alianzas con Estados Unidos, etcétera, etcétera, desmantelar los servicios de inteligencia y la cúpula del Ministerio del Interior y de Defensa ucranianos, todas las condiciones que en definitiva en una capitulación se imponen, y si quieres la firmas y si no te sigo masacrando, que básicamente es como son las capitulaciones, que le pregunten al ejército del Tercer Reich en la Primera Guerra Mundial, cuando capitularon ante Francia. Pues si eso ocurre, la posición de Europa queda absolutamente debilitada, y queda debilitada en la medida en la que no tiene paraguas ni escudo posible frente a los dos grandes, Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro, habiéndose desentendido del tablero europeo y quedando Europa prácticamente abandonada a su suerte. O sea que la encrucijada en la que la política europea, algo de lo que nuestras opiniones públicas es totalmente ajena por el momento, en el que se encuentra ahora mismo Europa, es una encrucijada que, tal y como se acabe resolviendo, va a marcar definitivamente el destino de esta parte del globo en las próximas décadas, sin ninguna duda. Por tanto, por mucho que hoy hablemos constantemente del ultimátum de Israel a Rafah y a Hamas, amenazando que en 10 días recibe la liberación de todos los rehenes retenidos, o que acaba apretando el acelerador contra el casi 1,5 millones de refugiados desesperados que se encuentran en el paso fronterizo de Rafah, bueno, pues aunque estemos hablando todo el rato de esto, realmente la cuestión ucraniana, ahora que se cumplen 2 años, sigue siendo una cuestión de capital importancia, particularmente para Europa, y por eso creo que teníamos que contarlo. Pues así lo hemos contado, y aquí nos toca pausar y poner un poquito de música. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Vale. Y seguimos con un tema que está de actualidad, pero que tenemos muy olvidado. Julian Assange puede ser extraditado, puede ser que los tribunales ingleses de Gran Bretaña, de Inglaterra, como le queramos llamar ya para entendernos, decidan que sí se va a ir a Estados Unidos. Han pedido socorro diferentes organizaciones a nivel internacional. Hay movilizaciones previstas en el día de hoy.
todo el mundo. Nosotros vimos una entrevista bastante interesante que la podéis ver en Democracy Now! Si la queréis ver, porque tiene traducción simultánea, pero vamos a decir la nuestra, Carlos. Claro que vamos a decir la nuestra, porque no es una cuestión de entrevistas, es una cuestión de recordar que hoy, el día 20 de febrero, hoy, martes, hay convocadas tanto por Amnistía Internacional como por toda clase de organizaciones, concentraciones ante el consulado del Reino Unido en unos sitios y de Estados Unidos en otro. En concreto en Valencia, la concentración es ante el consulado de Estados Unidos esta mañana a las 12 de la mañana. El consulado de los Estados Unidos se encuentra en la calle Doctor Romagosa número 1. Lo digo para quienes nos estén escuchando aquí en la radio y quieran acudir o puedan acudir. Repito, hay concentraciones hoy a distintas horas en Barcelona, en Huesca, en Las Palmas, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, y la de Valencia es a las 12 de esta misma mañana ante el consulado de los Estados Unidos en la calle Doctor Romagosa. ¿Y por qué? Número uno. ¿Y por qué hay tantas concentraciones? ¿Por qué hoy? Pues porque hoy se va a conocer el veredicto definitivo de si finalmente Reino Unido extradita definitivamente a Estados Unidos a Julian Assange después de tantos pleitos, después de tantas idas y venidas, que ahora más o menos, bueno, no lo voy a contar todas, pero alguna es conveniente recordar y lo que ello significa. Si finalmente hoy, ya como último recurso y pleito definitivo, la justicia británica acaba extraditando a Julian Assange a Estados Unidos, pues como ha anunciado reiteradamente estos días la mujer de Julian Assange en toda clase de medios de comunicación que le han querido poner el altavoz, significa definitivamente el fin de la democracia en cuanto a libertad de información. Es decir, la libertad de información, en definitiva, el periodismo crítico habrá muerto definitivamente, porque significa la constatación última de que no existe posibilidad de denunciar crímenes de Estado y que, por el contrario, aquellos que cometen esos crímenes de Estado sí tienen la más absoluta impunidad. Porque no solamente es que no se les enjuicie, no solamente es que los aparatos de justicia nacional e internacional no funcionen cuando los crímenes de guerra, los crímenes de Estado los cometen estados suficientemente poderosos. Ahí tenemos a Estados Unidos, ahí tenemos a Rusia, ahí tenemos a Israel, por ejemplo. Sino que, además, aquellas personas que se atrevan a denunciar esos crímenes de Estado, esos crímenes de guerra, pueden acabar siendo enjuiciados, si no torturados, sino directamente condenados con sentencia de muerte, cosa que podría ocurrir porque existe una fundadísima sospecha de que existe un juicio secreto en Estados Unidos en el que se podrían alargar o aumentar todavía más las condiciones o las acusaciones que se mantienen contra Julian Assange por parte de los fiscales de los Estados Unidos, en concreto del estado de Virginia. Qué casualidad que este procedimiento penal estadounidense contra Julian Assange se comienza a través de un juzgado de Virginia, estado norteamericano, donde se encuentran las sedes centrales de las principales centrales de inteligencia norteamericanas, lo cual ya da una pista de que cualquier juicio conjurado que se celebre allí estaría compuesto principalmente pues por personas allegadas a esas centrales, familiares, ex empleados, empleados indirectos, en definitiva, lugares donde pues todo el mundo vive, pues como ocurre un poco con el entorno de la Ford, ¿no? Aquí en Valencia, en donde prácticamente toda la gente que hay en Benifayó, donde está la sede de la Ford, la fábrica de la Ford, pues de una forma de Almusafes, Benifayó, toda esa zona, se vive, o la gran mayoría de la gente vive dependiendo directa o indirectamente de lo que ocurre en la Ford, ¿no? Pues lo mismo pasa en Virginia, donde, como digo, sería juzgado
con un tribunal dudosamente imparcial, por las razones que explico, y así se ha denunciado, pues eso, familiares de agentes de inteligencia o contratistas de las agencias de inteligencia, es decir, gente que en todo caso siempre tiene intereses directos en una de las partes, y ante ese eventual aumento de acusaciones que pudieran formulársele en ese juicio secreto pendiente en Estados Unidos, además del que ya se conoce y por el cual se le piden 175 años de prisión, pues es evidente que las condiciones en las cuales puede ser extraditado Julian Assange no solamente son reprobables, sino que encierran una claudicación al poder de los Estados Unidos de una magnitud, yo diría que nunca vista, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando, vale, pues no estamos hablando de un Estado bananero, con todos los respetos, sino que estamos hablando de Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay que recordar que cuando Julian Assange es sacado a rastras y por la fuerza del consulado ecuatoriano tras la llegada de Lenín Moreno a la presidencia del país, y es encerrado en una prisión de máxima seguridad, pues hubo y se realizó el primer juicio por su extradición. Finalmente hubo una jueza que no denegó la extradición por razones, pues como pudieran ser aquellas que tienen que ver con la preservación del derecho de la libertad de opinión y de la libertad de información, sino que por el contrario las bloqueó el proceso por entender que podía existir una cuestión de tipo humanitario en donde no estaría garantizada precisamente la seguridad y la vida del propio Julian Assange, pero no porque verdaderamente los cargos por los que se le acusaba de alta traición fueran puestos en cuestión, ¿no? Es decir, fue solamente en base a razones humanitarias, porque podría poner aún más en riesgo el frágil estado de salud que entonces ya tenía Julian Assange, que todos hemos visto, tanto físico como psicológico, en aquellas fechas, ¿no? Esto sería aproximadamente en 1900, fue incluso antes, fue en 1900, si no recuerdo mal, en 1917. Después, en 2019, hubo unos jueces, una orden posterior de un tribunal superior en Londres, que rechazaron los argumentos de los jueces, que rechazaron los argumentos de la primera jueza y ordenaron su extradición. Y fue en el último extremo en el que esto quedó expuesto a recurso, que es el que se va a resolver, a dar a conocer su resultado definitivamente hoy. Por tanto, el papel de Julian Assange, por más que se han sumado en las últimas horas muchísimos apoyos internacionales de líderes mundiales, entre los que están Lula da Silva, o Xiomara Castro, presidenta de Honduras, o el expresidente argentino Alberto Fernández, o el colombiano Gustavo Petro, y algunos políticos europeos, como Claudia Roth, que es la ministra de Cultura y Medios de Comunicación alemana, lo que nos evidencia es que, sin embargo, existe un silencio absoluto y total, cómplice de la impunidad por parte de las instituciones europeas en relación a un proceso que, de culminarse hoy con la extradición, lo que nos estaría es confirmando cómo aquella página creada de Wikileaks en 2010, que se inaugura en cuanto a su exposición pública con la grabación de 2 militares estadounidenses disparando desde sus helicópteros Apache a civiles desarmados, incluso aquellos que corrían a ayudar a los heridos, en el cual asesinaron a 12 personas. Ese fue el primer vídeo que dio la vuelta al mundo de Wikileaks y que ahora, de hecho, está volviendo a viralizarse como consecuencia precisamente de lo sucedido. Pues son hechos que quedarían completamente impunes, pero es que después de aquellos asesinatos en Irak, que es una de las muchas filtraciones que vinieron después, con las que vinieron después, se sumaron
miles y miles de documentos sobre la guerra en Irak y en Afganistán, los cables diplomáticos famosos que exponían los entresijos de la política exterior estadounidense, que es el Cablegate, se llamó, o los vídeos de las torturas en la prisión de Guantánamo. Es que por publicar y difundir a la opinión pública todo esto, este señor se va a comer mínimo 175 años de prisión, si no son muchos más, en la situación en la que está y habiendo comprobado cómo la garganta profunda, la ex soldado Chelsea Manning, antes Donald Manning, fue sometida a un proceso de tortura psicológico permanente por este mismo asunto Wikileaks durante el tiempo que estuvo detenida hasta que fue puesta en libertad, ¿no? Haciéndole confundir el día con la noche, privándola de sueño y todas esas estrategias de tortura psicológica que hoy día se utilizan con total opacidad por parte de los servicios de inteligencia de los grandes países del mundo. O sea que no conviene darse cuenta de cómo nos callamos todos ante un abuso semejante y cómo, en definitiva, te caiga bien o te caiga mal, señora Sánchez, lo importante es que si esta historia tan truculenta termina en la forma en que puede terminar hoy, día 20 de febrero, será un día especialmente triste porque supondrá, en definitiva, la claudicación definitiva de las opiniones públicas mundiales al silenciamiento de los testigos y de aquellos que son los únicos que se esfuerzan jugándose su vida porque sepamos la verdad de las cosas. Muy bien, pues vamos a terminar en 5 minutos como mucho, Carlos, recordándonos de aquel 9 de octubre. Pues sí, de aquel 9 de octubre triste de 2017, ¿no? En donde algunos han acabado diciendo que pocos dimos ese día, ¿no? Que son las amenazas que han proferido los ultras de la extrema derecha valenciana, que el pasado jueves, se dieron cita convocados por los tribunales valencianos, pues para reconocer en definitiva, a través de un acuerdo de conformidad que les evita tener que ir a prisión, pactando unas condenas menores que, como digo, pues van entre los 14 meses y los 24, pero que no supondría su ingreso en prisión, salvo las cuestiones que ahora mencionaré, pero que entre ellos está, por ejemplo, el pintoresco conocido activista y ex líder de los Yomus, Peña de Ultras del Valencia Club de Fútbol, como todo el mundo sabe, el Alfarrasí, ¿no? Hay otro ultra que de hecho pues gritó: nos habría salido más barato mataros a todos, ¿no? Entonces, esto el jueves, que reconocían, y esto es lo importante, su culpabilidad en los hechos violentos que protagonizaron aquel día, y esto lo más importante, con el agravante de odio. La clave aquí es el agravante de odio. Y cuando digo aquí, me refiero en el precedente que, sabiéndolo o sin saberlo, esta gentuza han sentado al reconocer como ciertos los hechos de los que les acusa la Fiscalía, que incluyen precisamente la catalogación jurídica de este tipo de comportamientos como delito de odio. El agravante del delito de odio, este juicio pues continuará ante la Audiencia Provincial de Valencia el día 4 de marzo para los dos acusados que no se han conformado con la pena solicitada. Pues este delito de odio, esta aceptación y por tanto la incorporación a la narración oficial de los hechos de que este tipo de comportamientos suponen un delito de odio, es un precedente muy importante porque acaba de una definitiva vez con no diría que con descendencia, pero sí desde luego con las muy poquitas ganas de aplicar el delito de odio que los tribunales valencianos han tenido con la extrema derecha valenciana. Tradicionalmente, y quiero recordar, por ejemplo, el caso de Guillem Agulló como un ejemplo muy sangrante de cuando era muy evidente que podía haberse aplicado el delito de odio y no se el agravante del delito de odio y no se aplicó. Bueno, pues esto en teoría debería estar concluyendo ya y debería, en definitiva, pues servir como precedente, salvo que en el fallo de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia respecto a los dos acusados que no se han querido conformar con las penas pedidas por el fiscal y los hechos pedidos por el fiscal,
pues la audiencia dictamine otra cosa, pero en principio, salvo que esto no ocurra, y no parece presumible que ocurra después de una conformidad de 26 respecto de 28 acusados, la cuestión es que esta sentencia, más allá de que vayan a prisión o no ahora, con la amenaza que les supone de que se revoque la suspensión de la pena que ahora se acuerda en el caso de que cometan nuevos delitos de estas características, y entre los que se incluye además la posibilidad de quebrar las penas, el cumplimiento de las penas como consecuencia de la prohibición que se les ha impuesto de aproximarse a menos 100 metros de los domicilios de las víctimas y a 300 metros de los actos y de las sedes de las entidades que convocaron la marcha, que esto es algo esencialmente importante para protegerse de eventuales represalias y ataques posteriores. Bueno, pues más allá de todo eso, como digo, la importancia que tiene este fallo y lo que ha sucedido el pasado jueves en la sección primera de la audiencia tiene que ver con el establecer definitivamente en qué supuestos sí cabe aplicar el delito de odio a la extrema derecha valenciana, cosa que es algo de lo que, por supuesto, al menos yo me congratulo. Bien, pues así terminamos, ¿vale, Carlos? He dicho al menos yo porque algunos consideran que debían haberse endurecido las posiciones de las acusaciones particulares y no haber aceptado este acuerdo de conformidad para conseguir de esta manera que fueran condenados y que entraran en prisión. Pero yo creo que lo realmente importante no es tanto que entren en prisión. Si entran en prisión, pues mira, también unos más que otros, porque también unos han sido condenados a mayores penas que otros. Pero lo más importante es que se establezca un precedente que impida que pueda repetirse estos hechos con impunidad, que es lo que hasta ahora había ido sucediendo. Por eso hablaba en singular cuando decía que yo me congratulo del acuerdo al que se ha llegado. Muy bien, pues Ahora dicho sí. esto, ahora sí, nos largamos. Pues sí, será hasta la semana que viene. Hasta entonces, adiós. Hasta luego, salud. Vale.